todos y todas y bienvenidos a una nueva lección del módulo 1 de la información al conocimiento. En esta ocasión revisaremos los contenidos de la lección 14. Hablaremos un poco sobre escribir y cómo se da el proceso de escritura. Primeramente empezamos definiendo qué es la escritura. La escritura es una forma de expresión que se ha utilizado por los seres humanos durante siglos para comunicar ideas, historias, emociones, etc. Es un proceso en el cual se obtiene como resultado un texto y surge de la necesidad que tenemos como seres humanos de comunicarnos. Para escribir un buen texto, pues es importante llevar a cabo ciertos pasos. Primeramente tenemos un paso de planeación. Es la primera actividad que vamos a llevar a cabo. Es todo lo que se realiza antes de escribir el primer borrador de un texto. En esta fase vamos a hacer un análisis detallado del tema del cual vamos a escribir. Vamos a definir el propósito, es decir, por qué estamos escribiendo tal texto, ya sea para convencer a alguien de hacer algo, para narrarle algo a alguien, etc. Identificación del lector. Tenemos que tener bien presente para quién estamos escribiendo nuestro texto. Es decir, si lo estamos orientando a, por ejemplo, niños, tenemos que adecuar nuestro lenguaje para que los niños sean capaces de entenderlo. Por otro lado, si nos estamos dirigiendo a expertos en algún tema, pues tenemos que usar todo ese vocabulario que a ellos les facilite la comprensión del texto, todo lo relacionado al tema. Después tenemos la generación y organización de las ideas. Aquí es donde nosotros vamos a decidir qué ideas vamos a poner en nuestro texto y cómo van a ir ordenadas. Y también, evidentemente, pues la búsqueda de la información. Toda aquella información que nos sea necesaria para poder escribir nuestro texto. Algunas preguntas que nos pueden orientar en esta fase son: ¿para quién escribes? ¿Para qué escribes? ¿Cómo escribes? Entre otras. Hay que también tomar nota que en esta fase podemos nosotros realizar fichas, tomar notas o hacer otros tipos de esquemas o estrategias que nos permitan a nosotros organizar mejor la información y tenerla más a la mano. Como segunda fase tenemos la redacción. En esta fase se registran las ideas en el papel de forma ordenada, es decir, empezamos a escribir nuestro texto. Se plasma por escrito la información resultante en la etapa de planeación. Los párrafos deben contener 70 a 150 palabras, es decir, que no sean ni muy largos ni muy cortos. Cada párrafo debe englobar una idea principal de preferencia. Evidentemente, esa idea principal va a ir acompañada de ideas secundarias o ejemplos. Hay que tener bien presentes aquí los conceptos de coherencia y cohesión, pues son muy importantes para que nuestro texto sea entendible. Es normal que en esta fase algunas de las ideas que hayamos creado o generado en la primera fase cambien. Igual también que la estructura planteada en la primera fase pues sea un poco diferente. Aquí podemos hacer también correcciones de todo tipo. Después pasaremos a la etapa de revisión. Esta parte consiste en leer, releer y volver a leer lo que ya hemos escrito. Tiene como objetivo eliminar todo aquello que sea innecesario en nuestro texto y agregar todos los detalles que le puedan faltar. Vamos a tratar de darle mejor organización a las ideas, a simplificar las oraciones y a mejorar la presentación. También aquí vamos a realizar todas aquellas correcciones generales del lenguaje, como lo son la gramática, la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, es decir, lo vamos a pulir y a perfeccionar. Tenemos una etapa de reescritura que es básicamente volver a escribir el texto, pero tomando en cuenta todos los cambios y las correcciones que hemos generado en la etapa de revisión. Como tal, pues ya nuestro texto va a estar más presentable. Y estos dos términos que habíamos mencionado antes, la coherencia y la cohesión. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? La coherencia es la propiedad del texto que consiste en que haya una conexión entre los elementos que componen dicho texto. Tenemos aquí un ejemplo. Carlos fue a la playa
llevó su poncho y sus guantes. Aquí podemos ver que en la primera oración nos da una situación y la segunda no hay coherencia entre ellas porque la situación y las cosas que Carlos llevó a la playa no coinciden. Es incoherente. Pero tenemos, por ejemplo, Carlos fue a la playa, llevó su traje de baño y sus sandalias. Podemos ver que las dos frases son coherentes entre sí porque están relacionadas, tienen relación. Enseguida tenemos la cohesión. ¿En qué consiste la cohesión? Pues consiste en los recursos, palabras o frases que utiliza el lector para encadenar las distintas partes, que utiliza el escritor para encadenar las distintas partes de un texto. Estas pueden ser frases, oraciones o párrafos. Aquí tenemos un ejemplo. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró un café. Este texto, aunque trata sobre una misma situación, no está muy cohesionado, es decir, no podemos entrelazar muy bien unas frases con otras. En cambio, si agregamos ciertos elementos, como en el ejemplo siguiente, Antonio y Ricardo fueron de compras, este último quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba, por eso este joven solo compró una correa café. Podemos ver que todos los elementos que le hemos agregado, que por ahí están remarcados, nos ayudan a darle mejor cohesión al texto, es decir, podemos verlo como un texto que tiene un seguimiento apropiado. Y bueno, eso sería todo por este tema. Recuerden realizar las actividades que se les proponen. Pueden bien enviarlas en un archivo de Word o realizarlas en su cuaderno y enviar una foto a la plataforma. También les recuerdo que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues estamos en contacto a través de los foros de dudas o a través del grupo de WhatsApp. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.